Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1700, tras casi medio siglo de reinado, Luis XIV hubo de enfrentarse a su aventura militar más ambiciosa, la Guerra de Sucesión en España, donde tenía por objetivo inicial defender el trono que había recaído sobre la cabeza de su nieto, Felipe V. Sin embargo, detrás de ese compromiso familiar, en realidad Luis XIV necesitaba esa victoria en la Guerra de España para lograr sanear las arcas públicas, buscando que a la Corona de Francia se le entregara el monopolio del comercio con América, y así poder hacer frente a las numerosas deudas que había contraído durante ese medio siglo de reinado, a base de una tras otra sucesivas guerras por toda Europa y su fastuoso programa artístico en donde destaca con luz propia el Palacio de Versalles. De esta manera, la Guerra de Sucesión Española había de convertirse para Luis XIV en la aventura más arriesgada que hubo de asumir en su reinado y aquella que perdió. Después de más de 22 años de matrimonio, Luis XIII, rey de Francia, y su esposa Ana de Austria, la hermana de Felipe IV de España, tuvieron en 1638 su primer hijo, el futuro Luis XIV. Cuando Ana y Luis se casaron en 1615, quien realmente gobernaba en Francia era la madre del rey, María de Médici, cuya principal obsesión había sido lograr la paz con la monarquía hispana y así asegurar la estabilidad y el crecimiento en Francia. Tuvimos ya ocasión de ver estos acontecimientos en una sierra de historias previa. Pero desde 1630, con María de Médici caída en desgracia, Luis XIII decidió entregar el gobierno a su favorito, el cardenal Richelieu, quien, al contrario de la regente, optó por una política agresiva contra sus rivales, en especial los Habsburgo de Madrid y Viena. Los Habsburgo se encontraban envueltos en ese momento en una guerra en los territorios del imperio que había comenzado en 1618 y que había de concluir en 1648, de ahí el nombre de la Guerra de los 30 años. De partida, Richelieu decidió mantenerse al margen del conflicto al tiempo que ayudaba económicamente a los enemigos de los Habsburgo en Alemania. En ese periodo se llevaron a cabo una serie de reformas en Francia que buscaban reducir el poder de la nobleza frente al rey, así como mejorar la capacidad fiscal del Estado. Para socavar los privilegios de los señores feudales, Richelieu fue eliminando las fronteras interiores levantadas por dichos señores que perturbaban el movimiento de personas y mercancías. Al mismo tiempo, se reforzó la figura de los intendentes, funcionarios aparecidos a mediados del siglo XVI en tiempos de Enrique II, solían ser nombrados y enviados a un lugar determinado con una función muy precisa, por lo general solventar problemas judiciales o recaudar determinados impuestos. Los intendentes habían sido empleados de forma episódica durante décadas, pero desde 1630 Richelieu fue consolidando su papel, sobre todo como recaudadores de los nuevos impuestos, en especial la gabela sobre la sal y la taille sobre las tierras. De esta forma, el Estado francés mejoró sus cuentas y pudo con ello financiar nuevos ejércitos, que hizo que Richelieu le declarara la guerra a los Habsburgo en 1635. En 1648, como dijimos antes, se firmó la paz con la mayor parte de los contendientes que se habían batido en las tierras del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la guerra contra los Habsburgo de España continuó hasta 1659. Para ese año de la paz de 1648, ya habían muerto María de Médici y Richelieu en 1642 y el propio Luis XIII en 1643. La corona francesa había quedado sobre la cabeza del joven Luis XIV, con tan solo 10 años, quien pasó a depender de la regencia de su madre, Ana de Austria. Recordemos que, tal como hemos dicho, Ana de Austria había llegado a París dentro del plan de paz concebido por su suegra María de Médici. Pero la reina María muy pronto marginó a la joven Ana, que tampoco logró el cariño de su esposo Luis XIII hasta muchos años después, de ahí la tardanza en el nacimiento de Luis XIV, ni consiguió el favor de Richelieu, que no tuvo en cuenta a la reina Ana.
Es más, viendo llegar su muerte, Richelieu le propuso a Luis XIII quién había de sucederle, un religioso de origen italiano, el cardenal Mazarino. Pero a partir de 1643, ya muertos como hemos dicho María de Médici, Richelieu y Luis XIII, el tándem formado por la reina regente Ana de Austria y el cardenal Mazarino entendió que estaba abocado a entenderse, tal como ocurrió durante los siguientes 18 años hasta la muerte del propio Mazarino en 1661. De partida, Mazarino siguió la política establecida por Richelieu: controlar a la nobleza y mantener un nivel alto de impuestos que le permitiese financiar un ejército poderoso con el que enfrentarse a los Habsburgo. Pero cuando se firmó la Paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, se iniciaron una serie de revueltas por toda Francia contra Mazarino, conocidas como la Fronda. Por un lado, se reclamaba acabar con los elevados impuestos, pero además la nobleza, que había participado en la Guerra de los 30 años, volvía con buenas tropas y ganas de revancha. Mazarino fue depuesto y Luis XIV y su madre, la reina Ana, hubieron de huir de París en varias ocasiones. Pero por fin, en 1653, las tropas del rey se impusieron. Mazarino recuperó su posición y Luis XIV dejó que éste y su madre continuaran gobernando. Pocos años después, se firmó la Paz de los Pirineos con la monarquía hispana, en 1659. Para garantizar esa paz, Luis XIV se casó con su prima hermana María Teresa de Austria, hija de Felipe IV. Además, Francia incorporó a sus territorios el Rosellón, al norte de los Pirineos, y l'Artois, en la frontera con los Países Bajos españoles. Aquello fue el comienzo de una serie de adquisiciones territoriales que siguieron creciendo durante el reinado de Luis XIV. El proyecto político de Mazarino, como dijimos antes, seguía el plan establecido por Richelieu: reducir los privilegios de la nobleza, más aún tras la Fronda, y mantener una recaudación fiscal constante. Con ello, se podían pagar buenos ejércitos con los que hacer la guerra contra los enemigos externos. Esto permitía hacer aumentar el prestigio del rey, con lo que éste podía ejercer cada vez más autoridad sobre sus súbditos. Además, vinculaba con más fuerza a los nobles con el monarca, pues los éxitos militares de esos nobles dirigiendo o participando en el ejército real redundaban en beneficio de los propios grandes señores. A su vez, se adquirían nuevos territorios en donde recaudar más impuestos. Y por fin, se consolidaba al rey de Francia como el árbitro de la Europa occidental, lo que le había de permitir intervenir en cualquier conflicto en donde pudiera sacar beneficios. Mazarino murió en 1661, y aunque la reina madre Ana de Austria vivió hasta 1666, tras la muerte del cardenal, Luis XIV decidió asumir el gobierno de Francia, cierto que apoyándose sobre un grupo de notables, entre los que había de destacar su favorito, Colbert. Es en ese año de 1661 cuando Luis XIV decidió materializar esa idea de control total sobre la nobleza, haciendo ampliar el Palacio de Recreo, que su padre Luis XIII se había hecho construir en Versalles. La corte, incluida la nobleza, habría ahora de pasar la mayor parte del tiempo allí. A partir de ese momento, al tiempo que Versalles se iba ampliando, las guerras se fueron sucediendo. La guerra de devolución, entre 1667 y 1668, la guerra de Holanda, entre 1672 y 1678, la guerra de las reuniones, entre 1683 y 1684, o la guerra de los 9 años, entre 1688 y 1697. Esta última terminó debido al mal estado de salud de Carlos II de España, quien no tenía descendientes. Luis XIV decidió aprovechar esa circunstancia para favorecer a uno de los candidatos al trono español, José Fernando de Baviera, a cambio de una serie de ganancias territoriales en Italia, los Países Bajos y Guipúzcoa. Hemos hecho una sierra de historias al respecto. Porque todas estas guerras que hemos ido enumerando tuvieron una serie de características comunes. Pese a todas las vicisitudes, Luis XIV podía considerarse vencedor de todas ellas,
Esto le había supuesto una serie de conquistas que, sin embargo, a pesar del prestigio que conllevaban, no supuso un engrandecimiento espectacular de Francia, ni desde el punto de vista territorial, ni por su riqueza. Este último punto era clave. La ambición político-militar de Luis XIV, añadida a su ambicioso proyecto artístico, donde destacaba Versalles con luz propia, iba agotando paulatinamente a la hacienda francesa. Las reformas fiscales lanzadas por Richelieu y Mazarino ya no daban más de sí. Luis XIV quiso incluso construir un imperio de ultramar. Por un lado, buscando imitar el modelo hispano de grandes territorios a colonizar, lo que le llevó a impulsar el Virreinato de Nueva Francia a partir de 1663, un virreinato que para 1713 se extendía desde Terranova hasta la desembocadura del Mississippi, siendo sus dos territorios principales el de Canadá y el de la Luisiana. Pese a la extensión de este virreinato, la ocupación real del mismo fue muy limitada, con lo que los beneficios que podía obtener la corona de sus posesiones en América eran muy pocos. Pero el gobierno de Luis XIV también quiso desarrollar el modelo de las compañías de Indias empleados por neerlandeses e ingleses. La primera operación fue la conquista de un territorio sobre la costa occidental de África, en el actual Senegal, en 1659. Después, se constituyó la Compañía Francesa de las Indias Orientales, una iniciativa de Colbert que se fundó en 1664 para comerciar más allá del Cabo de la Buena Esperanza. La compañía logró apoderarse de algunas islas como Mauricio o La Reunión y crear algunos establecimientos comerciales en la India en clara competencia con otras potencias europeas, sobre todo Portugal y los Países Bajos. Pero como en el caso del Virreinato de Nueva Francia, los beneficios de este comercio oriental también fueron muy limitados. Carlos II de España murió en noviembre de 1700. De partida su heredero, como decíamos antes, debió de haber sido José Fernando de Baviera, pero José Fernando había muerto en 1699. Carlos II, antes de morir, tras dilatarse en su decisión, terminó por dejar como heredero a su sobrino nieto, Felipe d'Anjou, a su vez, nieto de Luis XIV. Recordemos que Luis XIV se había casado con María Teresa de Austria, hermana de Carlos II. De ahí que Felipe d'Anjou fuera sobrino nieto de Carlos II, lo que venía a ser refrendado por los rasgos físicos de Felipe, muy austriacos, como hemos visto en una serie de historias previa. Para noviembre de 1700, Luis XIV llevaba 47 años de reinado. Como hemos visto, había vencido numerosas batallas, había conquistado docenas de plazas, había emprendido las más atrevidas aventuras transoceánicas. Entre los reyes de Europa era visto como el gobernante más poderoso, y por eso fue por lo que Carlos II tomó la muy personal decisión de elegir a Felipe d'Anjou como su sucesor, entre otros posibles candidatos, porque el rey Carlos estaba seguro de que Luis XIV tendría la fuerza necesaria para defender el trono de su nieto y la integridad de la monarquía hispana. Es cierto que cuando Felipe d'Anjou aceptó la corona de España como Felipe V el 16 de noviembre de 1700, todo apuntaba a que Luis XIV tenía toda la fuerza para defender los derechos de su nieto. Poco antes, en marzo de 1700, Luis XIV había firmado el segundo Tratado de Partición, donde aceptaba al hijo del emperador Leopoldo I, el archiduque Carlos de Austria, otro sobrino de Carlos II, a cambio de una serie de concesiones territoriales para Francia. En el momento que Felipe V aceptó el trono, Luis XIV estaba faltando a la palabra dada en ese segundo Tratado de Partición. Pero salvo el emperador Leopoldo I, ninguna otra potencia europea se opuso a la coronación de Felipe V. En febrero de 1701, Luis XIV envió sus tropas a los Países Bajos españoles con el fin de asegurar estos para su nieto. Al mismo tiempo, tropas francesas fueron enviadas al Milanesado, también para evitar que estos dominios de Felipe V cayeran en manos del emperador austriaco. Tampoco ninguno de estos movimientos militares causó la reacción de los otros príncipes europeos más allá de los Habsburgo. Pero el 27 de agosto de 1701 se concedió a la Compañía Francesa de Guinea, en donde tenían parte los propios Luis XIV y Felipe V, el asiento de negros, es decir, la concesión del tráfico de esclavos entre África y la América española, además de ciertos privilegios en la extracción de metales preciosos, lo que venía a alterar
las rutas comerciales ya establecidas por portugueses, neerlandeses e ingleses. Aquella había sido en realidad la principal razón por la que Luis XIV se había interesado en controlar la monarquía hispana. En palabras del propio rey francés, el comercio con las Indias occidentales había de sanear sus maltrechas arcas públicas. Solo si Felipe V se mantenía en el trono español, Luis XIV podría resolver sus problemas financieros. Cuando las cortes europeas supieron de este monopolio del asiento, entonces sí decidieron organizarse contra los Borbones, y el 7 de septiembre de 1701 se firmó el Tratado de la Haya, donde el emperador recibió el apoyo de Inglaterra, los Países Bajos, Prusia y la mayor parte de los estados alemanes para combatir contra Luis XIV y su nieto. En ese momento ya había surgido un punto débil en el plan de Luis XIV. Felipe V, que a su llegada a Madrid había mostrado sus dotes para reinar, muy pronto se dejó llevar por un estado de melancolía que le inhabilitaba para ejercer el poder. El rey de Francia no se arredró. A través de sus embajadores, en especial Jean Horry, el mismo Luis XIV ejercería el gobierno de España, y para controlar a Felipe V le casaría con María Luisa de Saboya, la hija de uno de sus aliados, a quien puso como dama de compañía a una noble de la corte de Versalles, la princesa de Ursinos. Llegados aquí, es importante resaltar este punto. De todas las empresas militares que acometió Luis XIV a lo largo de su vida, la Guerra de Sucesión Española fue la más ambiciosa, la que podía haberle reportado los mayores beneficios, pero también fue la que duró más tiempo, desde 1701 a 1714, la que provocó la crisis económica en Francia más dura y la que en un momento dado, él, que nunca se rendía, hizo claudicar a Luis XIV cuando en 1709 dejó a Felipe V a su suerte. Obviamente, en 1701, Luis XIV no sabía que aquella guerra de sucesión española había de poner fin a su supuesto dominio de la Europa occidental y habría de generar una guerra entre sus descendientes, pues pocos años después, ya muerto Luis XIV, Felipe V, azuzado por su segunda esposa, Isabel de Farnesio, terminó enfrentándose con Luis XV por la corona de Francia. Pero eso es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.